nasciturus. Cuando ustedes escuchen la palabra nasciturus, significa el que está por nacer. Entonces, allá en el artículo 91 del Código Civil, 91 del Código Civil se le protege. ¿Qué dice el artículo 91 del Código Civil, por favor? Bueno, y le damos el artículo 93. ¿Qué dice el 93 del Código Civil? Derechos del no nacido. Los derechos que se deferirían a la criatura que está en el vientre materno si hubiese nacido y viviese estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si hubiese existido al tiempo en el que se definieron. En el caso del inciso del artículo 90, pasarán estos derechos a otras personas como si la criatura no hubiese existido jamás. Bien. El artículo 92 del Código Civil nos habla de algo que ustedes conocen, las mujeres conocen mucho. Y es que hay un problema entre el nacimiento y la concepción. ¿Qué periodo se da entre la concepción y el nacimiento para que nazca un ser humano? Entonces, el artículo 92 nos habla de no menos de 180 días ni más de 300 días. Es decir, el nacimiento debe preceder, perdón, la concepción precede al nacimiento no menos de 180 días ni más de 300 días. Eso es una presunción legal que admite prueba en contrario, porque la ciencia ha avanzado y hoy han nacido o nacen niños de 5 meses. O todo lo contrario, hay bancos de espermas, bancos de óvulos, se mantienen en el tiempo y puede ocurrir que se dé una fecundación in vitro a futuro. Entonces, esto de que el nacimiento, perdón, de que la concepción preceda al nacimiento no menos de 180 días ni más de 300 días, hoy con los avances de la ciencia ha quedado cuestionado. ¿Qué dice el artículo 92 del Código Civil, por favor? ¿Eso qué quiere decir? Cuando ustedes vayan a ver allá en probatorio, van a ver lo que son las presunciones. Las presunciones son verdades que establece el legislador, verdades que establece el legislador. Entonces, cuando se habla de una presunción de derecho, es que no admite prueba en contrario, no se puede contradecir. En cambio, cuando se habla de una presunción legal, esa sí admite prueba en contrario. Esta de que la concepción precede 180 días, mínimo 180 días y un máximo de 300 días al nacimiento, antes era una presunción de derecho, no admitía prueba en contrario, pero con el avance de la ciencia quedó desvirtuada esa presunción. Por lo tanto, ya la ley o la jurisprudencia dijo, no se puede hablar aquí de una presunción de derecho, se puede hablar de una presunción legal, es decir, que sí admite prueba en contrario. El artículo 94 nos va a hablar del fin de la existencia.
el fin de la existencia de un ser humano se logra con la muerte. Artículo 94. ¿Qué dice el artículo 94, por favor? La existencia de las personas termina con la muerte. ¿Y la muerte cómo se acredita, señores estudiantes? Mediante registro civil de defunción. A través de un acto de defunción. Registro civil de defunción. Bien, perfecto, seguimos. Vamos a ver entonces los atributos de la personalidad, que ustedes lo están viendo en persona. ¿No lo vieron en personas? Sí, señor. Ahora mismo estamos en derecho civil, profesor. ¿Cómo? Derecho civil. Viendo en derecho civil. ¿Y en personas? Sí, por eso, derecho civil. Personas, ok. Entonces vamos a hacerlo rápidamente porque ya estos temas ustedes lo vieron, ¿cierto? Capacidad, nombre y apellido, domicilio, patrimonio, nacionalidad, estado civil. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, Sí, sí, precisamente señor. estamos viendo esto también. Bueno, entonces, ¿qué se entiende por atributos de la personalidad? Hombre, son cualidades o propiedades. Cualidades o propiedades que se predican de todos los seres humanos, sin distinguir su condición. Algunos atributos sirven para identificar a una persona, como son los nombres y apellidos. Otro, como el estado civil, para relacionarlo con una determinada familia de donde proviene. Entonces, esas propiedades o cualidades que identifican a una persona son los siguientes. Esos atributos son de la capacidad, el nombre y apellido, domicilio, patrimonio, nacionalidad, estado civil de las personas. La capacidad, entonces ustedes van a escuchar por allí, es que esa persona es capaz. Esa persona es capaz de ejercer derechos, es capaz de contraer obligaciones. Esa persona tiene capacidad de goce. Entonces, hay que entender que existe una capacidad legal. Allá en el artículo 1503 del Código Civil, vamos a encontrar que toda persona es legalmente capaz, excepto la que la ley declara incapaces. Eso de la capacidad fue modificada por la ley 1996 del 2019. Ahora se habla de apoyos para el ejercicio de la capacidad. Yo les mandé a leer la ley 1996 del 2019, señores estudiantes, o no se las mandé a leer. No, señor. Bueno, perfecto. Vamos a leer primero el artículo 1503 del Código Civil. ¿Qué dice el 1503? Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. Listo. Entonces, fíjense, todas las personas son legalmente capaces. Ahí hay una presunción del legislador, y es que se presume que todos son capaces. Lo excepcional es la incapacidad, y la incapacidad también la va a definir el legislador. Entonces, ¿qué es la capacidad? ¿Qué es lo que interesa a nosotros? La capacidad es la facultad o poder que tiene una persona para adquirir derechos y ejercerlos libremente. Fíjense, facultad o poder que tiene una persona para adquirir derechos y ejercerlos libremente. Entonces, de allí se desprenden dos capacidades. Primero, la capacidad de goce o de derecho. Esta capacidad de goce la van a tener todas las personas por el hecho de nacer vivos. Si esa persona nace viva, tiene la capacidad de gozar, de uso, un bebé. Ese bebé tiene la capacidad de uso y goce y tiene derecho a ser alimentado. Es decir, ese bebé, por el hecho de nacer, tiene la capacidad de uso y de goce. Pero la capacidad legal de ejercicio, de obrar o negociar, esa sí no la tiene el bebé. ¿Por qué?
Porque la capacidad legal de ejercicio es la que tiene una persona para poder obligarse por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra. Yo les pregunto a mis estudiantes, ¿será que ese bebé puede contratar, puede vender una casa? No, señor. O sea, ese bebé tiene capacidad de uso o de goce. Entonces, tiene capacidad de goce, pero no tiene capacidad legal de ejercicio o de obrar o negociar, que es una cosa muy diferente. Entonces, la capacidad de uso y de goce se adquiere por el hecho simple de nacer vivo. En cambio, la capacidad de legal de ejercicio la tienes tú, que eres mayor de edad, la tengo yo. Y yo me puedo obligar frente a cualquier persona. Yo puedo contratar, yo puedo vender, yo puedo ceder. Entonces, todo el que tiene capacidad de ejercicio tiene capacidad de goce, pero no todo el que tiene capacidad de goce tiene capacidad de ejercicio. Yo les pregunto, ¿yo tengo capacidad de goce? Sí, profesor. Señor. Sí, señor. ¿Tengo capacidad de ejercicio de derechos? Sí, señor. Sí, señor. Claro. O sea, me puedo obligar frente a cualquier persona. Entonces, hay que diferenciar entonces que la capacidad tiene dos variantes importantes: la capacidad de uso o de goce y la capacidad legal o de ejercicio o de obrar o capacidad negocial. Eso tienen que distinguirlo. Bien. El otro atributo de la personalidad, es importante entonces que allá en persona vean cómo cambió eso de la incapacidad, cómo cambió el artículo 1504 del Código Civil y la importancia de la ley 1996 del 2019, donde considera que todas las personas son capaces y al que se consideraba incapaz, lo apoyamos para que sea capaz. Bien. Otro de los atributos de la personalidad, el nombre y apellido. Entonces, ese nombre y apellido, ¿para qué va a servir? Para individualizar la persona. Yo me llamo Edgardo Luis Vizcaíno Pacheco. Eso me individualiza frente a los demás. Sigamos. El domicilio es la relación que tiene una persona con una parte del territorio. Domicilio. ¿Cuál es el domicilio tuyo? Y es donde tú vives permanentemente, donde tú tienes el ánimo de permanecer en ese lugar. Yo les pregunto, ¿cuál es el domicilio de ustedes? Mi casa. Claro, ¿desde cuándo vives allí? 3 años. Entonces, cuando te pregunten a ti por tu domicilio, pues te están preguntando por la relación que tienes tú con ese determinado, parte del territorio, tu casa. Ese es tu domicilio. Ese es tu asiento principal. Allí tienes tu residencia permanente. Claro que hay diferencia entre residencia, habitación y domicilio. El domicilio, existe el ánimo de permanecer en un lugar, es el asiento principal. ¿Una persona puede tener varios domicilios? Sí. Entonces, una persona puede tener un domicilio principal, como es el caso de Olímpica. ¿Cuál es el domicilio principal de las sociedades olímpicas? Principal, ¿dónde tienen su Barranquilla. domicilio? Barranquilla. ¿Pero pueden tener otros domicilios? Sí. Claro, las sucursales. O sucursales, exactamente. Entonces, leamos el artículo 76 del Código Civil que dice:
Dice, el domicilio consiste en la residencia acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella. Entonces, fíjate que el domicilio se distingue por el ánimo de permanecer en un lugar. Bien, proseguimos. Van a encontrar ustedes que toda persona tiene un patrimonio, una universalidad jurídica de bienes. Una persona tiene activos y pasivos. O sea, tiene activos como una casa, como una finca, pero puede tener también pasivos, obligaciones. Entonces, hay bienes activos y bienes pasivos. Entonces, el patrimonio tiene un contenido económico. ¿Y qué hace parte de ese derecho que tú tienes o de ese patrimonio? Los derechos reales, personales, derechos inmateriales como la propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Generalmente les tengo que decir esto. Generalmente el patrimonio estaba ligado a una persona. El patrimonio era como una sombra de una persona. Sin eso, es decir, una persona no se podía concebir sin un patrimonio, o un patrimonio, perdón, más bien, un patrimonio no se podía concebir sin una persona. Hoy en día no. Hoy en día existen los patrimonios autónomos, un conjunto de bienes que pueden ser parte en un proceso. Entonces, ¿qué me van a investigar? Aquí lo voy a poner. ¿Qué me van a investigar para la próxima clase? ¿Qué son los patrimonios autónomos? ¿Qué es eso? Cuando ustedes escuchen esa expresión, patrimonios autónomos, ¿a qué se refiere eso? ¿Qué son los patrimonios autónomos? Y es importante que se lea el artículo 53 del Código General del Proceso. Artículo 53 del Código General del Proceso. Un patrimonio autónomo puede hacer parte de un proceso. Ejemplo, una fiducia, un fideicomiso, que es un conjunto de bienes, puede hacer parte de un proceso civil. Entonces, antes no se podía concebir un patrimonio sin una persona. Hoy en día el patrimonio puede ser autónomo, es decir, puede tener naturaleza jurídica propia. Profesor, Sí, dígame. la clase pasada en Derecho Civil también la profesora nos mencionaba que dentro del patrimonio también están las deudas, no solo son como los bienes que uno tiene, sino también... Claro, te lo acabo de decir. Los pasivos y los activos. Ya. Los bienes pueden ser activos o pasivos. Sí, él Los dijo bienes activos, pasivos y bienes activos. entonces, los activos es lo que tiene un contenido económico que que te reporta a ti un provecho. Es un más, es un agregado, es algo positivo. En cambio, los pasivos, pues también hacen parte de los bienes o del patrimonio, las obligaciones. Lo que hablaba de Cantinflas, el debe, lo que debe, el haber y lo que hay. En la contabilidad así se habla. El deber, lo que debes tú, el haber, lo que tienes, y el resto, y haciendo una resta ahí, es lo que hay, lo que te queda. Y en las operaciones de Cantinflas decía, debe haber, pero no hay. A veces no hay patrimonio. Esa es la verdad. Las deudas son mayores que los activos. Dígame, ¿quién me va a hablar por allí? Yo, profesor Mónica Lugo. Dígame. Profesor, bueno, volviendo a lo de los patrimonios autónomos, podría ser un ejemplo lo que se está manejando ahora en el tipo en las ventas de inmuebles, sobre todo lo que es en Alameda del Río, que los manejan los patrimonios autónomos de cada proyecto y se manejan. Claro, esa es la fiducia, los fideicomisos. Exactamente. Claro, ahí se ve la figura esa del conjunto de bienes que son manejados por una fiducia. Y ese conjunto de bienes
se conoce como fideicomiso, y ese fideicomiso puede hacer parte de un proceso. Exactamente. Correcto, esa es la figura. Sí, profe, de hecho, cuando usted hace el contrato, dice fideicomitente, fideicomiso. Ese es el conjunto de bienes que tiene una existencia propia. Perfecto, ese es el conjunto de bienes a que me refiero. Bien, la nacionalidad ya se refiere a una conexión política de una persona con una nación. Tú eres nacional colombiano, yo soy nacional colombiano. Entonces, para establecer quién es nacional colombiano, pues ahí están los artículos 96 y 97 de la Carta Política. Y hay tres factores. El jus sanguinis, o sea, la sangre. Si mis papás son colombianos, pues yo soy colombiano, jus sangre. El jus soli, o el derecho de suelo. Si yo nazco en Colombia, soy colombiano. Y el jus domicilio, si mis papás están domiciliados en Colombia, pues yo soy colombiano. Son tres elementos o tres criterios que determinan la nacionalidad. El jus sangre, la sangre de mi papá, pues me hace que yo sea colombiano. El jus soli, el nacer en Colombia, me hace que yo sea colombiano. Y el jus domicilio, el domicilio de mi papá, como es Colombia, yo soy colombiano. Entonces, allá en el artículo 96, vamos a leer el 96. El 96 de la Constitución Política nos va a decir quiénes son nacionales colombianos. Profe, por nacimiento, son nacionales colombianos los naturales de Colombia que con una de dos condiciones, que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que siendo hijos de extranjeros, algunos de sus padres estuviera domiciliado en la República en el momento del nacimiento. Y ¿Qué factores están ahí? ¿Qué criterios están ahí? El jus sanguinis y el jus domicilio. Perfecto, están los dos criterios ahí. Ajá. Y luego está que los hijos de padre o madre colombianos que hubieran nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República. ¿Qué criterio está ahí? ¿Qué? Domicilio. Y luego por adopción, dice, los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización de acuerdo con la ley, la cual establecerá los casos en los cuales se pierde la nacionalidad por adopción. Se pierde por el hecho de adquirir, bueno, ahí ya no nos interesa, ustedes van a ver eso bien en persona, no se preocupen, pero por ahora sepan que esos son los criterios que se manejan aquí, el jus sanguinis, el jus soli y el jus domicilio. El otro atributo de la personalidad es el estado civil de las personas. ¿Cuál es el estado civil de ustedes? A ver. Soltero. Casado, divorciado, separado. El estado civil de hijo. El hijo es un estado civil. Padre es otro estado civil. O sea, el estado civil nos pone en relación con una familia. Entonces, el estado civil de las personas, dice hay un estatuto del estado civil de las personas, que ya lo vamos a ver, el decreto 1260 del 70. Entonces vean esta definición que dice, el estado civil de las personas está constituido por un conjunto de situaciones jurídicas que relacionan a cada persona con la familia de donde proviene, o con la familia que ha formado, o con ciertos hechos fundamentales de la misma personalidad corresponde a la ley determinarlo tal como lo consigna el inciso final del artículo 42 de la Constitución Política. Entiendan entonces que el Estado civil nos relaciona con la familia de donde venimos o con la familia que formamos. ¿Ve? Ahí se va a entender un estado civil de las personas. Por acá comenzó a llover. Si se va
Profesor, el estado civil también se refiere a si la persona está viva o fallecida. O sea, el estar fallecido también dice que es un estado civil. No, eso de vivo o muerto no es un estado civil. O sea, según lo que consulté, le voy a leer. Léamelo, ajá. Aquí dice que es el conjunto de elementos de derecho privado que caracterizan la existencia jurídica y la situación familiar de una persona. Es decir, si la persona ha nacido, fallecido, si se encuentra casada, divorciada o en unión de hecho. Entonces podríamos decir que el estado civil fallecido es un estado. Bueno, según lo que consulté, pero no sí podría ser. Mira lo que dice la definición. Vamos a leer la definición. El estado civil de las personas está constituido por un conjunto de situaciones jurídicas que relacionan a cada persona con la familia de donde proviene. Ojo, con la familia de donde proviene. ¿Tú eres qué? Hijo legítimo, hijo extramatrimonial. Ese es un estado civil. O con las familias que ha formado. Tú eres el papá, eres el hijo, los hermanos, todo eso son estados civiles. Y dice, y con ciertos hechos fundamentales de la misma personalidad. Y un hecho fundamental de la personalidad es nacer vivo. Si no naces vivo, no adquieres ninguna clase de derecho, no adquieres ningún atributo a la personalidad. Y en este caso, pues sería un estado civil, ¿no? ¿Entendido? Entendí. Léetelo nuevamente lo que tú encontraste. Conjunto de elementos de derecho privado que caracterizan la existencia jurídica y la situación familiar de la persona. Si la persona ha nacido, fallecido, si se encuentra casada, divorciada o en unión de hecho. Perfecto, perfecto. Correcto lo que dices. Bueno, ¿cuáles son las características del estado civil? Toda persona tiene un estado. Sí. ¿Aló? Sí, claro. Correcto, es un hecho que es importante para la situación de una persona. Profesor, se refiere al estado civil. Sí. Pero ¿cómo le explico? Ante las notarías o en las notarías, el estado civil viudo no existe, por decirlo así, porque cuando ya una persona es viuda, no aplica. Exacto, no aplica. Ya cualquier trámite que se genere después de haber ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que se requiere para inscribir a un niño? La certificación del médico de qué? Nacido vivo. Exactamente. Nacido vivo. Bien. Bueno, sigamos hablando del estado civil. Un decreto que maneja ese tema es el decreto 1260 del 70, y allá en el artículo primero se refiere al estado civil de la persona. Leamos el artículo primero del decreto 1260 del 70. Artículo primero, decreto 1260 del 70. ¿Qué dice? Perfecto. Entonces, la ley es la que determina qué es estado civil y qué no es estado civil. Entonces, ojo con esas características del estado civil. Es irrenunciable. Yo voy a renunciar a mi estado de casado porque me dio la gana, ¿no? Si lo tienes,
es irrenunciable. Ah, no, yo voy a renunciar a mi calidad de padre para no pagar alimentos. No puedes renunciar. Es intransmisible. Ah, yo le voy a transmitir a mi hijo mi calidad de casado. No. Ese estado civil es intransmitible e imprescriptible. Yo no lo puedo adquirir por el transcurso del tiempo. Entonces, miren las características del estado civil. Es irrenunciable, es intransmisible e imprescriptible. No se puede prescribir, no se puede adquirir por el transcurso del tiempo. Profesor, también habla de que es indisponible. Claro, quiere también decir que no se puede, o sea, no se enajenar. puede tener, ok, y no se pueden tener dos estados Claro, al civiles mismo tiempo. contrarios al mismo tiempo. O sea, no se Claro, puede ser tú no casado. puedes ser casado, tú no puedes ser casado y soltero. Sí se contraponen, pero por ejemplo, uno es hijo y puede ser, o sea, puede ser un hijo y puede ser soltero. O sea, que no se Sí, contraponen. pueden coincidir, pero es uno solo e indivisible, ¿entendido? Sí, señor. Bien, ¿qué nos queda? Vamos a dejar hasta aquí. La idea es, en la próxima clase, terminar la clasificación del derecho y hacer el examen, porque viene bienes, sucesión por causa de muerte, el libro tercero, el libro cuarto, y terminamos, cerramos allí. Y en la próxima clase, que creo que ya sería mayo, queda repujado, mejor dicho, el final queda repujado, porque tenemos nada más clases hasta final de mayo, ¿verdad? 28 de mayo dice el calendario, finaliza el periodo académico. Bueno, hagamos una cosa, señores estudiantes, porque si no, no podemos cumplir. Y las parciales son la primera semana de junio, si no estoy mal, así dice el calendario académico. Y si esto está repujado, vamos a hacer un esfuerzo y ustedes me van a estudiar estos artículos por su cuenta y vamos a hacer el examen. El siguiente, el segundo parcial lo vamos a hacer sobre clasificación del derecho. ¿Entendido? Lo que hemos visto hasta hoy. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Vamos a mirar clasificación del derecho. Sin embargo, se van a leer el artículo 653 y 654 del Código Civil, lo que son los bienes. Se van a encontrar ustedes que los bienes son corporales e incorporales, que los bienes corporales son bienes muebles e inmuebles, y que los derechos, no se les olvide, son bienes incorporales. Si yo te digo derecho de propiedad, ¿será que el derecho de propiedad tiene un cuerpo? No, señor. Derecho a la igualdad, ¿tiene un cuerpo? No, señor. Entonces, los derechos son bienes incorporales. Ojo con eso. Entonces, me van a leer el 665 del Código Civil, lo que es el derecho real. Me van a leer el 666, que es el derecho personal. Me van a leer, que es el derecho personal y derecho real. Me van a leer el 1009 del Código Civil, 1009 del Código Civil, que nos habla de las clases de sucesión por causa de muerte, para entender cuándo hay una sucesión testada, o sea, con testamento, y una sucesión intestada, sin testamento. Artículo 1009 del Código Civil. Y se van a leer el artículo 1494 del Código Civil, que habla de las fuentes de las obligaciones. 1494, fuentes de las obligaciones. Y me van a buscar qué es una obligación. ¿Qué es una obligación? ¿Y qué es un contrato? Eso por su cuenta. Creo que con eso basta.
Entonces, ¿qué nos queda pendiente? ¿Qué es el derecho comercial? Lo vemos, eso ya se los doy yo. ¿Qué es el derecho comercial? ¿Qué es el derecho minero? ¿Y qué es el derecho internacional privado? Con eso se cierra el derecho sustantivo. ¿Qué veríamos en las próximas clases? El derecho adjetivo, la actividad de juzgamiento. ¿Y a qué nos vamos después? A las fuentes formales del derecho. A las fuentes reales o materiales nos vamos y con eso terminamos las clases. Si no lo hacemos así, no completamos el semestre. Entonces, leemos eso y el segundo parcial lo vamos a hacer el próximo miércoles, el próximo jueves. Ya hicimos examen presencial. Sí, señor. Pero El primero. Bueno, de acuerdo con los movimientos que hay en la universidad, lo hacemos virtual o presencial, ¿oyeron? No, el próximo jueves, ya el próximo jueves es el examen. ¿Por 28 qué? Porque, de abril. claro, ya lo que viene es mayo. 20 Profesor, días para hacer el final. 20 días, 3 semanas para hacer el examen final, imagínense. cuando se refiere que va a estar en el segundo parcial hasta hoy, ¿quiere decir que esta investigación o hasta lo que vimos hoy? ¿O esta investigación que nos Investiguen esto, por favor, por su cuenta, a ver cómo nos va estudiando ustedes temas para responder un examen. Okay. Tranquilo que yo les voy a hacer preguntas sencillas, no se preocupen por eso. Tampoco los voy a rajar. Es más, el meollo central va a estar sobre lo visto. Y es posible que le haga una preguntita allí de lo que tenemos que investigar, ya. Pero el fuerte va a estar sobre lo que hemos visto. ¿Entendido? Sí, señor. Los veo como tristes. ¿Por qué? Si enfrentar un parcial nos denota, si vamos a enfrentar segundo parcial es porque estamos acabando el semestre. con no? toda profesor, ¿Ah? con toda la actitud. Claro, con toda la actitud. Y sobre todo que a ustedes les fue muy bien en el examen. A todos, a la mayoría les fue bien, ¿o no? Sí, profesor. A mí me baja de nota es la situación como que esa zozobra de si va a haber virtualidad o presencial, de no saber qué va a pasar, como bastante. Bueno, pero tenemos siempre una alternativa, siempre vamos a dar clases. Yo nunca les he fallado. ¿O les he fallado algún día? No, profesor, pero materias como esta, por ejemplo, virtual, no me gusta mucho. Prefiero presencial. ¿Qué les ha gustado más? Las clases en el tablero. De esa materia, sí, profesor. ¿De verdad? Sí, señor. Presencial. Sí. Bueno, perfecto, lo tendremos en cuenta. ¿Entienden? Entonces, hoy lo hicimos porque la verdad es que había un estado de zozobra, que sí, que no, pero tranquilo que lo hacemos presencial, ¿oyeron? Profe, ¿cuándo es el parcial? El parcial es para la próxima jueves. 28 de abril. Yo tengo una pregunta. Usted sabe que se supone que se debe evaluar lo que dimos en el primer corte y ahora el segundo. ¿Nada más va a evaluar lo que dimos en el segundo o también va a meter cosas del primero? Les he repetido y les he sido... Es que los estudiantes buscan sus males, ¿ah? Sus males. Busca que yo le ponga la primera parte. Yo no he dicho la primera parte. He hablado de la clasificación del derecho. Todo lo que les he dado yo de la clasificación del derecho. Y es que nada más debería entrar lo del segundo corte, porque lo del primer corte ya se evaluó. Ya me imagino que evalúan todos en el final, ¿cierto? Claro, pero si ustedes quieren que yo le ponga la primera parte, yo se las pongo también, ¿no? No, profesor. No, Tranquilo. Déjenos hacer que está bien. Claro y contundente. Y que haga caso omiso a la pregunta. Clasificación del derecho, señores estudiantes, y las preguntitas que les dije que me investigaran. Estudien eso y se preparan para el examen. De acuerdo con lo que esté pasando en la universidad ese día, lo hacemos presencial o lo hacemos virtual, como ustedes quieran. ¿Oyeron? Okay, Sí, señor.
Profesor, una consulta. Los primeros artículos que usted mandó a leer, artículos 653 y 654 del Código Civil, ¿sí? Código Civil, todos son Código Civil. Listo, gracias. Bueno, nos vemos, compañeros. Chao, gracias a todos. Chao, profe, que descanse. Buenas noches, profesor. Bueno.